historias que uno escucha de otras personas y decide creer o no creer, pero hay otras que forman parte de tu propia familia. Bienvenidos, mis queridos purgatorianos, a Voces del Purgatorio. Este es un episodio especial. Bueno, me gustaría que todos los episodios fueran así. Nuestra primera invitada, ¿cómo te presentarías en este episodio? ¿Como la maestra? Hola. Pues me presentaría como La bruja. Edme. Bueno. Edme, órale. Bueno, desde mi abuelita, el episodio pasado hablamos de la brujería y conté una anécdota que ella me contó de no sé si tú sepas algo de un bebé que se llevó a la bruja. Sí. Ok. ¿Tú qué recuerdas que contaba ella? Ella contaba que las brujas sí existían y que se quitaban las piernas de la rodilla hacia abajo. Eso no me acordaba. Y en el pueblo de mi abuelita, San José Tepenene, en Hidalgo, contaban que hace muchos años tuvimos un primo que era hijo de unas tías, que era bebé y que las brujas se llevan a los bebés que no están bautizados. Que para que no se los lleven, ellos acostumbran poner unas tijeras abiertas en forma de cruz en la azotea o en la cuna del niño. Y yo no le dije todo lo que conté en el episodio y el episodio aún no se estrena, ¿eh? Ajá. Entonces ellos dicen que primero escucharon a llorar al niño y cuando salieron estaba como en la sala, tirado. Pues así sin saber por qué. Eso yo no sabía. Y después, 15 días después, volvieron a escuchar los llantos del niño y cuando lo buscaron ya no lo encontraron. ¿Verdad que se escuchaban los llantos? Pero el niño no estaba. Ajá, sí, el niño ya no estaba. Sí me acordé de eso. Y pues ya nunca más lo encontraron. Entonces, la mamá de Nacho alguna vez también me contó de su pueblo, de Villa de Tezontepec, que igual en un granero oían llorar un bebé y cuando lo buscaron, primero lo encontraron entre la paja, en la nave del rancho, y después otra ocasión lo buscaron, lloraba, pero no lo encontraron. O sea, no es la única historia que yo conozca de ese, no sabía. Así similar. Okay. Y me pasó algo cuando yo ya ustedes ya habían nacido, estaban chiquitos. Ay, qué miedo. Mis primos hicieron una lunada justo ahí en el pueblo. Hicieron una fogata y llevaron unos tragos y todo. Estaban todos mis primos, ya grandes, ya muchos con hijos y demás. Y a mí se me ocurrió prender un cigarro. Entonces me hice hacia la orilla de la casa y no sé si sepan, pero muchos, bueno, mi abuela contaba que las brujas en el cerro se ven como bolas de fuego. Y de hecho, cuando íbamos nosotros a un balneario que se llama Majac, en la alberca luego estábamos adentro con mi abuelita y decía, mira el cerro, porque luego hay bolas de fuego y son brujas. Entonces esa ocasión me retiro un poco, me hago hacia la orilla de la casa para prender un cigarro y fumarlo. Y veo en el piso... ¡Mi mamá fuma! No, ahí dejé de fumar, yo creo, del susto. Bueno. Y veo en el piso una bola de fuego como un carbón que prendía intenso y apagaba, y prendía y apagaba como si fuera el latir de un corazón, pero era fuego. Y era entre negro y rojo, negro y rojo. Entonces me llamó mucho la atención porque era una pelotita que prendía. Y me acerqué caminando y cuando estaba yo parada hacia arriba de ella... ¿Por qué te acercaste? Pues porque yo quería saber qué era. Cuando me paro y me acerco a ver qué es, me paro arriba y sigo viendo que era así lo mismo, ¿no? Prendía, apagaba y era un fuego muy intenso como
como el carbón en las brasas, así muy, muy, muy rojo, rojo. Y a la hora que me agacho para agarrarlo, atrás me grita mi prima: ¡No, pendeja! ¿Qué estás haciendo? Te va a llevar la bruja. A la hora que reacciono de que mi prima me había gritado, volteó y ya no estaba. Entonces, pues te puedo decir que las brujas sí existen. Me gustaría cerrar el episodio pasado con esa anécdota. Qué chido, no sabía. O creo que sí ya me habías contado, pero no me acordaba. Uh-huh. Sí, o sea, yo sí lo vi, lo tuve así en mis pies y ya desapareció. ¿Pero cómo se veía? O sea, ¿fuego normal o...? No, era como muy rojo, rojo, rojo intenso. O sea, cuando tú prendes un carbón, prende rojo, pero como naranjita, ¿no? Bueno, hablando del carbón, el carbón tiene un centro. Ajá. ¿El fuego tenía algún centro? No, es que era como negro y rojo, negro y rojo. O sea, como si abres las manos y las cierras, así. Pero era un rojo muy intenso, mucho, muy, muy brillante. O sea, tanto que te hipnotizaba. Yo me fui acercando porque se veía muy bonito. O sea, hasta tu prima, hay testigos de esa anécdota. Ajá, uh-huh. Sí, mi prima me grita: no, ¿qué estás haciendo, pendeja? Te va a llevar la bruja. Yo, a la hora que volteé a ver quién me gritaba, y cuando regresé la mirada ya no estaba. O sea, ¿ya habíamos nacido, dijiste? Sí. ¿Dónde estábamos? Pues ahí jugando. Jugando con todos sus primitos. Oh, yo estaba ahí también. Sí. Uh-huh. O sea que, pues sí, te puedo decir que sí la vi de cerca. ¿Y sentiste algo? Como hipnotizada, me sentí hipnotizada. O sea, en cuanto yo empecé a ver ese rojo, me fui acercando. De manera inconsciente, si tú quieres. Hasta que mi prima me gritó. Bueno, no estabas aquí para contar esa anécdota, pero muchas gracias. Y inauguraste nuestra sección que es Confesiones del Purgatorio. ¿Y recuerdas tu primer experiencia paranormal? Sí. ¿Qué edad tenías? Tenía entre 2 y 3 años. ¿Y lo recuerdas? Sí, porque fue muy impactante. Sí, fue un duende. Un duende, o sea... Ay, no, porque yo hace unas semanas vi un duende por allá. Sí, de hecho fue en esta casa. Ay, no. Esta casa antes no estaba construida como actualmente. La casa llegaba solo hacia la puerta y esta parte eran ventanales. Entonces yo me acuerdo, yo dejé el biberón muy grande, muy grande. Tenía como 3 años. Y eso porque mi mamá me lo aventó a la azotea un día y ya no me lo bajaron nunca. Ahora lo pienso y digo, ¿por qué no? O sea, a mí era la practicidad de traer mi líquido que me gustaba tomar porque ya ni tomaba leche, me lo llenaban de refresco. Y era la practicidad de llevarlo a todos lados. Y ahora que existen los termos y los cilindros, no los uso. Ah. Me traumaron cuando me lo aventaron al techo. Y ahora ya no los uso. Ahora que van a aventar tu termo. Ajá, ahora que estoy autorizada ya no los uso mucho. Bueno, entonces me acuerdo que me levanté de mi cuna, que tenía una cuna como de madera. Me salí y vine a la recámara de mis papás porque quería leche. Por eso te digo, tenía entre 2 y 3 años. Y estaba yo como que lloriqueando para que me dieran leche y mis papás estaban dormidos y así como con flojera nos querían parar. Y de pronto desde la ventana el duende, o sea, me acuerdo del duende, era un duende gordito, con barbitas y unos dientes muy feos, como podridos. Y desde la ventana el duende me hizo shh. Y me hizo así una cara muy fea, me hizo shh. Entonces, me acuerdo que me le quedé viendo, no dije nada y me regresé a mi cama y me acosté. ¿Qué? Y ya después mi papá fue y me dio la leche. Y muchos años lo olvidé, o sea, muchos años no lo recordé. Hasta que un día viendo esos ventanales me acordé del duende. No es la primera vez que veo duendes, pero ese duende me asustó porque me hizo shh. ¿Cómo de que no es la primera vez que ves duendes? No, sí he visto otros,
pues como correr o por andar por ahí. Más bien no fue la única vez, ¿no? Digo, no fue la única. Ajá, porque fue dijiste la primera vez. No, no es la única vez. O sea, fue la primera vez. Okay. Y lo vi muy directo y recuerdo hasta su cara. O sea, recuerdo hasta sus gestos cuando me hizo. O sea, porque para que yo me callara. O sea, le molestaba mi lloriqueo. Y Él estaba fuera de la casa. él estaba afuera por la ventana. Ah, bueno. Uh-huh. Pues yo creo que ahora ya vive adentro. No, yo el que vi era delgado. Y no lo vi bien. En mi cuarto tengo la repisa. No sé si ves que. Bueno, creo que no sabes. Tengo ahí unas cajas de zapatos. Entonces, entre las cajas de zapatos, yo estaba con el Max. Estaba jugando en la cama. Y de repente vi como si se asomaran y se escondieran ahí entre las cajas de zapatos. Las moví una semana después para limpiar. Iba a acomodar mis zapatos y terminé limpiando todo. Nunca vi nada ahí. Pero sí recuerdo que estaba yo con el Max y no vi bien. Sí vi que algo se asomó y se escondió. Es que se ven como de reojo. Yo los he visto muchas veces correr. O sea, entrar a una habitación y ver correr o ver la sombra. Pero esa vez sí lo vi clarito. O sea, recuerdo hasta sus gestos, recuerdo su fisonomía, recuerdo todo. ¿Y fantasmas? La primera vez que viste un fantasma. Fue ya muchos años después. Tuve otras experiencias como muy fuertes antes de eso. Dicen que en el mundo espiritual tú tienes que dar un pago. Te quitan algo muy importante o pagas algo muy, muy valioso para ti a cambio de la evidencia, a cambio de poder ver otros planos terrenales. Y yo sí lo creo porque yo viví otras experiencias muy fuertes antes de poder ver, antes de ver sombras, antes de ver espíritus, antes de ver seres que ya no están con nosotros. Tuve otras experiencias muy fuertes, mucho. Yo creo que la primera de ellas fue cuando, de pronto cuando tenía yo como 12 años, un día llegué a la casa, mis papás trabajaban todo el día, entonces mi hermano estaba en casa, y de pronto llegó con su novia y con sus amigos con una ouija o cuija, ¿cómo se dice? Y pues se pusieron a jugar, entonces yo llegué con mi amiga y nos llamó la atención. Este episodio era para entrevistarte. Se me había olvidado. Yo llegué con mi amiga y nos llamó la atención y pues empezamos a ver los juegos y demás. ¿Pero y quién llegó con la cuija? Mi hermano. Realmente yo no sé de dónde la sacaron. O sea, no sé si la compraron, no sé. El chiste es que un día llegaron con ella. Llegó su novia, llegaron sus amigos y estaban jugando y pues nosotros nos integramos al juego. La verdad es que muchas de esas cosas sí se hacen de payasada y se hacen jugando, ¿no? Es un triangulito, ponen los dedos en el triangulito y se mueve sola, ¿no? ¿Tiene algún cristal? Porque ayer que se iba a grabar este episodio, estaba viendo qué era la ouija. Y decían que el triangulito que dices tiene forma de lágrima. Ajá. No, pero no en este caso, la ouija que ellos tenían era un triángulo de madera. Con un orificio en el centro. Se supone que te va apuntando las letras para darte los mensajes. Entonces nosotros lo vimos, varios pasaron y jugaron y hacían preguntas y eso. Pero cuando mi cuñada la agarró... ¿Recuerdas las preguntas que hicieron las personas pasadas? No me acuerdo, porque eran preguntas de todo tipo. Pero cuando mi cuñada la agarró, pasó algo muy diferente. ¿Y tuvieron velas? No, estábamos jugando en el piso normal. En mi cuarto. Sí, en tu recámara. Cuando mi cuñada la agarró, de pronto el triangulito debe de tener un nombre, ¿no? No sé, pero bueno. El triangulito se empezó a mover solo. Hay quien dice que lo mueves, ¿no? Hay quien dice que es con un imán y que hay quien le pone el imán y se mueve solo. Pero ¿sabes qué pasaba de diferente cuando ella la agarraba? Que incluso ella podía tener sus dedos arriba
del triángulo como 1 centímetro retirado y el triángulo se movía. O sea, ustedes vieron que ni tocaba la... Ajá. O sea, ya no tocaba el triángulo. Porque puedes hacer trampa y puedes moverlo. Sí. O hay quien dice que le pones abajo un imán y pues que se va moviendo, ¿no? Por la atracción. Pero ella ya no tocaba el triángulo. Como 1 centímetro de separación. No, pero el tablero de la ouija estaba en el piso. Ajá. No había nada que... O sea, no. Yo lo muevo. No. Y ya como 1 centímetro arriba de separación y el tablero se empezaba a mover. No manches. Y entonces ahí sí ya nos quedábamos todos pues impactados, ¿no? Porque se movía. Perdón, el triángulo de la ouija se llama planchete, también conocido en español como puntero o indicador. Bueno, pues entonces ella separaba ya sus dedos y incluso la cosa esa iba ya a otra velocidad. O sea, ella tenía sus dedos así y se empezaba a mover rápido. O sea, por ejemplo, puedo tener yo la mano aquí y la ouija ya está por acá porque se movió más rápido que mis manos. Ajá. Entonces ahí nos dimos cuenta que sí se movía sola. O sea, no había forma de que alguien la moviera. Y... Eso no me habías contado. Y o sea, eso ya pasó un día, se fueron y al otro día, yo me acuerdo que yo tenía una perrita que quise mucho que se llamaba Pelusa y se me perdió. Entonces yo quería preguntarle a la ouija dónde estaba, qué le había pasado, si le iba a encontrar o no. Entonces yo quería jugar. Y volvió a llegar mi hermano con su novia. Y mis amigos, ya no estaban los amigos de él, sino solo los míos. O sea, volviste a jugar. Y volvimos a jugar. Y entonces le empecé a preguntar cosas. Y como que no contestaba muy bien o decía puras tonterías y eso. Hasta que ella la volvió a agarrar. Y volvió Sonia. A hacer lo mismo. Ajá, con Sonia. No sé si dijiste el nombre, ya la caí. No, con Sonia. Ella la agarró otra vez y volvió a hacer lo mismo. O sea, empezó a moverse rápido y sola. O sea, el puntero ya... Se supone que tú pones tus dedos así y tocas el puntero y se mueve solo. Pero ella incluso quedaba separando sus dedos y el puntero se movía solo. Entonces, ahí fue. ¿Hay contexto de que su familia... ¿O ella te hubiese contado alguna experiencia paranormal o algo así? No. Ah, ok. No. Entonces se da cuenta que cuando vimos que ya se ponía a poner serio y que empezaba a contestar ahora sí ya. Ajá. Le preguntamos su nombre, el nombre del demonio que era. No lo recuerdo. Afortunadamente. ¿Y cómo supieron que era un demonio? Pues le preguntamos que si era un demonio y nos dijo que sí. Le preguntamos el nombre, no lo recuerdo, pero... No, ni lo digas. Pero pasó algo muy impactante. Yo me acuerdo que le pregunté cuándo me iba a morir. Y te lo juro que el puntero, con una velocidad que o sea, no te imaginas, nos dijo así textual. Tú y tu hermano, los dos en el 2016, de un balazo en la cabeza. Pero a una velocidad que tú no te imaginas. O sea, bien rápido. Tú y tu hermano en el... Porque para la gente que no sabe, se supone que el puntero te va señalando las letras. Tiene un abecedario y te va señalando las letras y tú vas leyendo medio, ¿no? El mensaje. Entonces, no es en el hueco necesariamente. Ella apuntaba la letra. ¿No? La letra bueno, es que, tú... Por ejemplo, en las películas o series, ajá, el hueco es el que te dice la letra. Ajá, no, aquí era con la punta, con la flecha. Bueno, y ¿no? también ahí lo dice, es el puntero, como ajá, el de la conmutadora. Entonces empieza a decir así y hasta nos dijo el nombre de una calle que tampoco recuerdo, pero sí recuerdo mucho. O sea, hasta les dijo dónde. Ajá. Pero sí recuerdo mucho que nos dijo eso, ¿no? Entonces, pues ya lo olvidamos. ¿Y recuerdas más o menos cuándo fue? Cuando yo tenía 12 años. 12 años. Era en 1000... Ay, no hagas cuentas, pero tenía yo 12 años.
Ajá. O sea, hace como 20. Ajá. Entonces, pues lo olvidamos y después cuando poco a poco se fue acercando la fecha, mi hermano y yo bromeábamos y nos decíamos, ay, no, en el 2016 no voy a estar cerca de ti, me voy a ir a vivir a otro lado y me voy a ir a vivir a otro estado y ni te me acerques, ni me hables, ni nada. Se acercaba ya esa fecha, ese año, y mi hermano trabajaba en una bodega, en una tienda de especialista en vinos, era de seguridad. Entonces, dice él que llegó a esa tienda una viejita de que era un cerillo de un Walmart, traía su chaleco y todo. Dice que entró a la tienda, que se le quedó viendo y que le dijo, tú tienes una deuda pendiente con la muerte. Y se fue. Entonces, cuando a mi hermano me cuenta eso, le digo, oye, güey, ¿y por qué no le preguntaste qué hacemos, qué podemos hacer para salvarnos y demás? Y me dice, pues es que me agarró en la pendeja y no pensé, no reaccioné. Le dije, pues ahora cuando puedas ve y búscala y pregunta. Resulta que la señora sí existía, sí existió, pero ya se había muerto hace muchos años. O sea, se Entonces, había muerto cuando, o sea, apareció, por así decirlo, fue un fantasma, ¿no? ajá, pero nosotros no lo sabíamos, hasta Ujú. que le dijeron que pues no, la señora ya se había muerto. Pues ya quedó así. Entre esos días, extrañamente, yo vi un programa, un video de una persona que invitaron a un programa de estos de espectáculos especialista en la Ouija. Y dijo, hay 3 cosas que nunca le debes de preguntar a una Ouija. Su nombre, cuándo te vas a morir y no me acuerdo cuál otra. O sea, justo lo que yo había hecho. ¿Quién eres, no? Ajá, sí, su nombre, quién eres, cuándo te vas a morir y no ¿Qué me... quieres? Creo que es, creo Ajá, y qué que quieres. quieres. Ajá. O sea, pues todo lo que habíamos hecho nosotros, pero yo no lo sabía. Pues ya pasó, llegó el 2016 y no nos pasó nada. Pero resulta que después de mi experiencia con el duende, mi siguiente experiencia fue muy fuerte porque fue un sueño. Yo no sabía que era un sueño, yo en ese momento pensé que era una pesadilla. Después descubrí que era un sueño premonitorio y ese sueño fue la muerte de mi papá. ¿No ven? Les dije en el episodio. La muerte de mi papá, haz de cuenta que yo, 15 días antes de que mi papá muriera, yo soñé que mi papá estaba muerto. Soñé la capilla donde lo estaban velando. Y soñé que en el sueño me decían que mi papá se había muerto de un balazo. Y yo vi mucha gente en esa capilla, mucha gente que yo no conocía. Y yo no entendía como esa pesadilla. Lo único que recuerdo que el sueño fue muy diferente porque me desperté muy triste. Mucho, mucho, muy triste. Me acuerdo que incluso iba yo con mi esposo y en el carro pasamos por al lado de la compañía de luz y en ese momento me preguntó, ¿qué tienes? Dije, soñé muy feo. ¿Qué soñaste? Digo, que mi papá se moría. Le digo, pero ¿qué crees que lo más chistoso es que le habían dado un balazo a mi papá? Y me dijo él, bueno, pero ya me lo contaste y no va a pasar. Fue una pesadilla. Y yo le dije, sí, a lo mejor. Además, pues ¿quién le va a andar dando un balazo a mi papá si mi papá Te lleva se lleva muy bien con toda la gente? En el episodio del Circo de Pulgas, el episodio 3, ahí hablamos de mi papá y de su forma de ser. Entonces le Ujú. dije, ay, pues ¿quién le va a andar dando un balazo a mi papá? Me dijo, ay, ya me lo contaste, dicen que si cuentas los años no pasan y fue una pesadilla y ya. Y entonces a los 15 días asaltan a mi papá eh, a una cuadra de la casa para quitarle su camioneta. Y la gente que escucha, que está ahí, porque hubo mucha gente, testigos,
Y era camioneta del año, ¿no? Bueno, una EcoSport. Tenía 15 días que se la habían entregado, era una Tracker. O sea, ¿soñaste cuando compró la camioneta? Ajá. ¿Soñaste la muerte de mi papá cuando Y compró todo la el mundo le insistió que no la comprara. Entonces, había mucha gente ahí testigo. Entre ellos estaba el hijo de mi actual pareja. Él vio cuando atacaron a mi papá. Entonces, había mucha gente. Y la gente que estaba ahí dicen que soltaron 3 balazos. ¿Estaba Iván? Estaba Iván ahí, comprando quesadillas. Él vio. Entonces dicen ¿Y has hablado con él? No, nunca hemos platicado. Okay. A mí el que me contó fue su papá. Entonces dice, pero él estaba muy chiquillo. La gente que escuchó dicen que se escucharon 3 balazos, pero uno de ellos le entró en el abdomen y fue una bala expansiva que le explotó y lo destrozó por dentro. Entonces murió de un balazo. O sea, extrañamente de un balazo. Cuando todo esto pasó y nos vienen a avisar y llegó al hospital, incluso lo operaron y demás, yo no recordé mi sueño por el shock, por la impresión de lo que había pasado. Pues lo olvidé. Pero un día pasamos justo por la calle donde yo conté mi sueño. Y entonces le dije a mi esposo, ¿te acuerdas que yo soñé? ¿Te acuerdas que te conté? Si en ese momento yo no lo hubiera contado, hubiera pensado que lo estaba imaginando. Y él me dice, sí me acuerdo. Es que la gente que yo vi en mi sueño fue la gente que estaba en el velorio de mi papá. El lugar, la capilla, era la capilla que yo había soñado. Y sí, mi papá murió de un balazo. Entonces, o sea, no fue una pesadilla, fue un sueño premonitorio, pero yo no lo sabía. Lo supe meses, pasaron como 3 meses, 4 meses después de que eso había pasado, que recordé y vi que la gente que estaba ahí, porque era mucha gente que no conocía porque mi papá era maestro, vinieron muchos maestros, vinieron muchos alumnos, vino mucha gente que lo quería. Entonces yo por eso no conocía a esa gente. Y en mi sueño yo no podía ver a mi papá. O sea, yo trataba de buscarlo y yo solo veía la caja. Y cuando él murió, solo se vio la caja porque lo golpearon salvajemente. Tenía muchos golpes, tenía toda la cara golpeada cuando lo bajaron de su camioneta a la fuerza. Entonces mi tío dio la orden de que el féretro no se abriera y mandaron a poner una foto muy grande al lado del féretro para que, y dijo que la gente lo recuerde así, que no lo vean como lo dejaron. Entonces por eso en mi sueño yo no lo pude ver. Y ya cuando descubrí que había sido un sueño premonitorio, por eso te decía que dicen que en el mundo espiritual pagas una cuota muy fuerte. Porque a partir de ahí yo empecé a tener ya muchas vivencias, muchas visiones. Empecé a ver personas que ya no tenían vida, incluso hasta los perritos. O sea, yo le decía a mi esposo, ten cuidado con el perrito que va corriendo ahí adelante del carro. Y me decía, no hay ningún perrito. ¿Cómo no? Aquí se atravesó, mira, es un chihuahua y ahí no hay nadie. O sea, empecé a ver hasta cachorritos que ya no existían y que yo me daba cuenta porque yo decía, ten cuidado con el muchacho, no lo vayas a atropellar. Se veían como tú y yo, como te estoy viendo, y nadie más los veía. Pero también empecé a ver seres oscuros. O sea, como sombras, como una sombra, como la sombra de una persona. Pero me daba cuenta que nadie más las veía. Y también empecé a ver seres de luz, como si fuera una sombra, pero iluminada. Y también en algún momento vimos, no sé si te acuerdas, en Veracruz, de mentores, ¿no? O sea, como los de Harry Potter. Yo ni sabía que eso existía, pero los vimos volar. Sí, no lo he contado, pero también he visto de mentores. Entonces, a partir de ese sueño, yo empiezo a tener muchas visiones. Y no sé, fue algo que me cambió la vida por completo. Y cuando yo les contaba a mis amigas que yo podía ver cosas, se burlaban.
Me acuerdo que en una ocasión, ya siendo maestra, estábamos en la escuela y ya nos queríamos ir porque iba a salir con mis amigas por un café. Estamos conectados porque yo le iba a preguntar ahorita de eso. Y una de ellas no encontraba las llaves de su carro. Entonces ya habíamos ido al baño, ya nos habíamos desesperado y todo, y le empezamos a gritar. Y se asomó por el barandal y nos dice: es que no encuentro las llaves. Y le digo, en ese momento cierro los ojos y le digo: están en un mueble debajo de muchos papeles. Levanta los papeles. Y entonces entra a su salón y dice: sí, estaban en mi escritorio y tenían muchas hojas encima. Entonces ellas empezaron a ver, pero lo empezaron a tomar a juego. Entonces el hijo de una de ellas me dijo: ay, fíjate que no encuentro mi osito preferido y no sé dónde está. Y vuelvo a cerrar los ojos. Le digo: pues tu osito está en tu closet, tienes un cesto con cuadritos. El oso está tirado atrás del cesto, abajo, encima de mucha ropa. Y al otro día llegué y me dice: no manches, sí estaba. Pero ellas lo empezaron como a tomar a juego. Un día una muchacha de ellas invitó a otra amiga de ella que yo no conocía, y la muchacha se subió al carro y nos empezó a contar de su pareja, que su pareja la engañaba y no sé qué. Y te juro que yo empecé a ver, yo no la conocía a ella, ni mucho menos a la pareja, pero en mi mente yo empecé a ver la película. O sea, esa persona con otra persona, lo que hacía, o sea, la empecé a ver y la empecé a ver y la empecé a ver. Entonces, después de que mis amigas se burlaban y que empezaron a tomarlo como juego, como que esta parte de la visión se fue. Algo recuerdo que una gitana, creo, te leyó las cartas, ¿no? O sea, cuando me dijiste lo de mi tío, creo que en tu trabajo una señora apareció y les leyó las cartas a ti y a tus amigas. Ajá. Y les habló algo de tu muerte, ¿no? De lo que les había dicho la Ouija. Sí, en la escuela donde yo trabajaba había unas como jardineras afuera, y de pronto se aparecía una señora viejita que nos leía las cartas. Y después desaparecía, o sea, no la volvíamos a ver en mucho tiempo y después se volvió a aparecer. Y ella también me hizo un comentario así, sobre que mi muerte estaba cerca y cosas así. Pero pues ya pasó el tiempo, y después con un amigo que tenía un templo trinitario mariano, le conté esta historia y me dijo: oye, Rosario, es que tú no sabías que la Ouija te pone acertijos. Y yo: como que acertijos? Sí, a veces te habla en clave. Y yo: como en clave? Y me dijo: sí, piénsalo bien. Él es numerólogo. Entonces él me dijo: a ver, ¿en qué año te ibas a morir según? En el 2016. Y se puso a atar cabos y me dijo: ¿en qué año murió tu papá? Mi papá murió en el 2008. Me dijo: ¿y qué te dijo la Ouija? Tú y tu hermano son 2. 16 entre 2 da 8. Llámalo coincidencia, llámalo lo que sea, pero me dijo: ese era el acertijo que tenías que adivinar. Si tú hubieras adivinado, tu papá aún viviría. 16 entre 2 da 8. Y te dijo que de un balazo en la cabeza. Y tu papá era la cabeza de la familia. Pero fue algo que, si tú te hubieras acercado a un numerólogo, si tú te hubieras acercado a un especialista, tal vez hubieras podido resolver. La verdad, puede ser coincidencia, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que cuando mi papá murió, nos pasó un hecho paranormal también muy extraño. Mi papá muere, ya fue el velorio, y decidimos... ¿De que él muera el perro de al lado o el día? Esa noche que mi papá lo asaltaron, que lo balearon, el perro de aquí al lado tenían un perro pastor alemán que aullaba muy feo, muy feo. Yo nunca había oído un alarido tan lastimero. Toda la noche aulló, toda la noche. Y ya cuando nos dan la noticia de que fallece, lo velan,
decidimos cremarlo y cuando nos entregan las cenizas, extrañamente nos quedamos mi hermano, su actual esposa, ya no Sonia, sino la actual esposa que tenía, mi amiga con la que jugué y yo. O sea, los 4 que jugamos la ouija, nos quedamos ahí a recibir las cenizas. Nos entregan las cenizas yo no sé si sean todas las cenizas, porque yo solo he tenido las cenizas de mi papá en las manos, pero nos entregaron las cenizas y la caja vibraba mucho y se sentía. Entonces mi amiga y yo, que veníamos en la parte de atrás, poníamos la mano en la urna y se sentía como vibraba. No sé si sea la energía, no sé. Estaría bueno que la gente que te ve te diga si he pasado con otras personas, pero en ese momento, coméntenlo, que nos dieron la urna, la caja vibraba. Entonces la traíamos ahí y fuimos a dejar a mi amiga que vive en unas colonias de aquí. Y cuando llegamos, su mamá nos dice que nos da el pésame y todo, y nos arrancamos, ¿no? Bueno, ya nos vamos, hasta luego. Avanzamos, yo creo que a media cuadra, y mi hermano destapa un refresco. Y el refresco explota en el parabrisas, y el parabrisas se llena como de grasa, como de sebo. ¿De dónde salió el sebo? No sé, pero trato de limpiarlo y se embarraba más. Adentro del carro. Trato de limpiarlo y se embarraba más. Entonces tuvimos que regresar a casa de mi amiga a pedirles jabón y un trapo porque no podíamos manejar, no podía manejar. Cuando regresamos, la mamá de mi amiga nos dice: ¿traes a tu papá ahí? Le dijimos: sí, bájalo, le vamos a rezar. Entonces bajamos la urna y en su mesa de centro de la sala nos pusimos todos en círculo, empezamos a rezar. Me acuerdo que le rezamos. Ahí la señora le rezó, todos rezamos, limpiaron el cristal y ya nos venimos. Ya llegamos a la casa. ¿Por qué pasó eso? No sé, llámalo coincidencia. También lo de los números puede ser que sea cierto, puede ser una mera coincidencia. Pero pues sí tiene lógica. O sea, mi papá era la cabeza de la familia. Y era entre mi hermano y yo, y éramos 2. Por eso decía tú y tu hermano, los 2 de un balazo en la cabeza. Sí empezaron a cambiar muchas cosas, muchas. Yo empecé a tener muchas visiones, empecé a ver muchas cosas. Mi vida espiritual se abrió por completo. Fui a muchos templos, fui a muchos lugares buscando orientación, pero nunca encontré como una orientación indicada. Y además yo les conté que llevaste a mi hermana a muchos templos para ayudarla a ella. Bueno, es que pues después de eso, de que estuve viendo muchas cosas, yo tenía sueños. Incluso me acuerdo que soñé la muerte de uno de mis tíos, que yo lo veía mal, y yo lo veía como que quería abrir un portón grande y que jalaba y cargaba el portón. Y entonces me acuerdo que ese día que yo lo soñé, llegué con mi abuelita y le pregunté: oye, ¿cómo está mi tío Manuel? Y me dijo: bien, ya está bien, acaba de salir del hospital. Y yo ni siquiera sabía que estaba en el hospital. ¿Qué le pasó? No, pues es que tiene pie diabético y le querían cortar el pie, pero ya lo dieron de alta, ya está bien. Y al otro día, o a los 2 días, falleció. Y así soñé muchas muertes de varias personas allegadas, ¿no? Entonces, cuando tu hermana crece y justo cumple 12 años, que fueron los años a los que yo jugué la ouija en esta casa, empezaron a pasar cosas muy, muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo más recuerdo es que ella, de pronto, después de ser una niña muy alegre, de estar cotorreando a todo el mundo, de pronto se encerró en su habitación. Pero pues nosotros pensábamos que era parte como de la adolescencia, ¿no? De sus cambios. Pero se encerró y ya no quería salir.
Después descubrimos que se cortaba, practicaba cutting, se cortaba las piernas, se cortaba los brazos. Y un día tuvo un intento de suicidio. Entonces, cuando tuvo el intento de suicidio y lo llevamos al hospital, los médicos nos decían, ¿qué fue lo que lo detonó? Pues no subimos, no sabíamos, porque ella era una niña con excelente promedio, siempre estaba cotorreando a los alumnos, a los maestros. Me decían, ¿se peleó con el novio? No. ¿Y tuvo problemas en alguna materia? No. ¿Cómo es la dinámica en casa? Yo les decía, bueno, yo trabajo, pero yo todos los días corro a mi casa y llego a las 3:30 y comemos juntos. O sea, yo llegaba, comíamos todos juntos, hacíamos la tarea. Entonces, no se explicaban los médicos qué era lo que había pasado o por qué ella había tenido esa reacción. Entonces, después de eso fue un peregrinar muy largo. Visitamos varios psicólogos, visitamos varios psiquiatras, incluso ella fue a dar al hospital psiquiátrico infantil donde la medicaban. Mi hija ya se reía sola, o sea, se reía sola y le daba vueltas a la mesa. Después de todo eso, recuerdo que una mamá, una vocal de mi grupo, me ve y me dice, maestra, ¿qué tiene? La veo decaída, la veo mal, ¿qué tiene? Entonces le empecé a contar, le dije, es que ya no sé cómo ayudar a mi hija, no sé. Y me dice, ¿tiene una foto de su hija? Mándeme una foto, la más reciente que tenga de su hija. En mi casa hay una persona que a lo mejor la puede ayudar. Y le dije, sí, ahorita te la mando. Le mandé la foto, yo tenía una foto que había tomado un domingo antes. Le mandó la foto y yo sigo dando mis clases. Y más tarde me dice, oiga maestra, ¿usted ya vio la foto de su hija? Y yo, pues sí, claro que sí la vi, yo la tomé. Por eso te la mandé. Pues yo incluso la tomé, ¿no? Y me dice, ¿pero ya le puso atención? Y yo, pues, ¿qué tiene? Y me dice, mire, es que yo no sé si sea un reflejo de la cámara o sea alguna luz que está o algo, pero a su hija del lado derecho se le ve un ala. Yo, ¿como un ala? Sí, se le ve un ala, mírela. Entonces abro la foto, pongo atención. ¿La foto? No. Sí. ¿La ponemos aquí? Sí, la tengo. Abro la foto, le pongo atención y sí se ve como... le enseña la foto y me dice, oiga, su hija necesita ayuda y necesita ayuda rápido. Porque... Y la persona esta ya no pudo presentarse porque un día antes fue a dar al hospital. ¿Crees que esta cosa que estaba tras mi hermana tuvo que ver con el aborto? Y él me dijo, lo que tiene tu hija es muy fuerte y yo no te puedo ayudar. Y en casa empezaron a pasar muchas cosas paranormales. A eso iba. En casa se puso peor. Y él, prendiendo la vela, lo primero que nos dijo fue, ¿quién de ustedes dos jugó Ouija? El día de la cita, el día que... Ya les dije que hice un conjuro. Y nosotros, no, pero ¿conjuro de qué? Pues un conjuro para todos, con cosas personales suyas. Yo siempre he pensado que dio como que su alma a cambio de la mía. Es que no me quiere llevar, me está llevando. Es que no me suelta, no me quiere llevar. No, por favor, suéltame. Ya gritando, pero nadie le estaba tocando. Fue algo peor. Nunca he escuchado otra vez un alarido tan terrorífico. Fue algo horrible, horrible. Ya lo saben, si ustedes tienen historias que quieran contar, si quieren comunicarse con nosotros, está el correo confesionesdelpurgatorio@gmail.com, que estará apareciendo aquí en la pantalla, y los invito a que también comenten qué es lo que, si tuvieron alguna experiencia similar a la que contamos ahorita, y si quisieran opinar de lo que contamos, pues adelante, ahí están los comentarios. Muchas gracias, chao.